El alquimista de Paulo Coelho. Narra acerca de un muchacho llamado Santiago que comenzaba a oscurecer cuando llegó a un rebaño frente a una vieja iglesia abandonada y llevaba consigo mismo unas ovejas que eran su única compañía. Decidió entrar y pasar la noche ahí y extendió su chaqueta en el suelo y se acostó usando el libro que acababa de leer como almohada. Recordó que antes de dormir tenía que comenzar a leer libros más gruesos. Se tardaba más en acabarlos y resultaban ser almohadas confortables durante la noche. Al día siguiente despertó y pensó hubiera querido dormir un poco más porque había tenido un sueño profundo. Se levantó y tomó un trago de vino. Después recogió sus cosas y se había dado cuenta que en cuanto él se despertara, la mayor parte de los animales lo hacía, como si hubiera alguna misteriosa energía que uniera su vida a la de aquellas ovejas que desde hacía 2 años recorría con él la tierra en busca de agua y alimento. Y pensó en sí mismo, ya se han acostumbrado tanto a mí que conoce mis ovarios, dijo en voz baja. Reflexionó por un momento y pensó que también podía ser lo contrario, que fuera él quien se hubiese acostumbrado al horario de las ovejas. Siempre había creído que las ovejas eran capaces de entender todo lo que él les decía. Por eso siempre, de vez en cuando, les leía fragmentos de los libros que le habían impresionado o les hablaba de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo, o les comentaba las últimas novedades que veía en las ciudades por las que solía pasar. Después de eso, en los últimos días, le recomendaron a un comerciante en el cual podía vender la lana de sus ovejas para así poder tener dinero. Y llegó a la tienda del comerciante, que por cierto estaba llena, y el comerciante le rogó al pastor que se esperara hasta el atardecer. El muchacho se sentó en la acera de enfrente de la tienda y sacó un libro. Luego se le apareció una joven típica de la región de Andalucía, con sus cabellos negros y lisos y unos ojos que recordaban vagantemente a los antiguos conquistadores moros. Empezó a charlar con ella y le empezó a hablar el muchacho de pues todos los campos de Andalucía y sobre las últimas novedades que había visto en las ciudades que había visitado, y estaba contento por no tener que conversar siempre con las ovejas. Y le comentó a la muchacha que sus papás del muchacho Santiago querían que fuera cura, pero él decidió ser pastor porque lo único que quería era viajar y viajar y conocer lugares. Llegó el momento en que al recorrer el pueblo de Andalucía, conocía a personas, conocía más a curas, a pastores igual que él y a gente que les hablaba acerca de los libros que él leía, eh, pero siempre él pensaba que era mejor continuar el camino con sus ovejas, que casi no hablaban y se mantenían aún más calladas, porque nada más se dedicaban sus ovejas a buscar alimento y bebida. Llegó el punto en el que se encontró a un cura y le explicó acerca de su propia leyenda personal y le dijo que sí, lo único que quería él era viajar y viajar, pero aparte de eso tenía que conocer su propia leyenda personal, y como él no sabía que era una leyenda personal, el cura le explicó que es todo aquello de que uno anhela ser, y que todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su propia leyenda personal,
que es el momento en la vida donde todo se ve claro, todo es posible y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. Y siempre le hablaba de un tesoro, que buscara su propio tesoro. Entonces él se metió la idea de ir a buscar ese tesoro que estaba en un pueblo que se llamaba Egipto. Entonces él creyó en todo lo que les decía, siguió recorriendo los lugares, caminando. Llegó el momento en el que se lamentó al mismo y dijo que porque Dios era injusto con él, que las personas simplemente les metían ideas y a cambio de encontrar su propio tesoro, le pedían una cierta cantidad de sus ovejas. Y él decía que él tenía las suficientes ovejas como para venderlas y obtener dinero y llegar a Egipto y encontrar su propio tesoro. Llegó el momento en que vendió sus ovejas y se fue, conoció el lugar de los africanos, donde llegó y obtuvo un buen trabajo después de que había vendido sus ovejas en una tienda de cristales, lo cual llegó a la suerte de un señor porque el señor no vendía, no tenía buena producción en los cristales y el muchacho Santiago llegó a subestimar ese puesto y fue en donde obtuvo dinero y tardó un año en ese puesto y él se propuso de volver a regresar a su pueblo de Andalucía porque le había llamado la atención la muchacha, la hija del comerciante. Y regresó y fue en donde le dijo a la muchacha que ella sabía esperar y que no era nada fácil estar en otro lugar y que si realmente estaba enamorada de ella, él se tenía que ir a trabajar para salir adelante. Ya después de eso, reflexionó que durante toda su vida sus estudios se habían concentrado en la búsqueda del lenguaje hablado por el universo. Primero se había interesado en el esperanto, después por las religiones y finalmente por la alquimia. Sabía hablar esperanto, entendía perfectamente las diversas religiones, pero aún no era alquimista, porque los sabios, los curas y las personas que le decían era que primero tenía que reconocer su propia leyenda personal y él no entendía, porque en sí lo único que quería él era viajar y al momento de viajar él lo único que se pasaba era leyendo libros y reflexionando y fue en el punto donde finalmente él entendió que muchas personas te pueden dar su propia opinión, a veces uno porque no sabe si lo que te dicen es verdad o es mentira, pero a veces uno se toma como a pecho todo lo que te dicen y lo tomas con buen consejo, pero a veces otras personas te lo dicen con una intención de que fracases en la vida. Y eso fue lo que a él le pasó porque por culpa de personas, de las otras personas que se encontraba y conversaba, lo único que le decían era que vendiera sus ovejas y él pues hizo caso, pero pues luego era como que las extrañaba porque las ovejas literalmente no eran como que un pasatiempo, le gustaba pasar más con ella porque no hablaban, se mantenían calladas y pues se dedicaban nada más a la bebida, a buscar bebida y alimentos. Y fue allá donde pues luego de todo regresó en busca de la muchacha porque pues él sí se había enamorado y pues como decía el dicho, el que quiere sabe esperar y él fue lo que hizo. Llegó también al desierto y hablaba con el viento, unos dioses de viento, y le decía que él quería convertir en viento, pero el viento le decía que no, porque ya había encontrado su verdadera leyenda personal
de que a pesar de todo lo que había pasado, era como que ya había encontrado su propia leyenda personal y pues ya era momento en la que él pudiera vivir su propia vida, aunque aún así iba a extrañar a sus propias ovejas. Pero Jonathan no las iba a extrañar. ¿Por qué? Porque pues ya estaba enamorado y fue donde él se dio cuenta y reflexionó muchas cosas, que a pesar de que estaba enamorado, él quería comprar otras ovejas porque eso era lo que lo motivaba y pues extrañaba platicar con sus propias ovejas. Y eso es todo y suscríbanse a mi canal. Gracias.